Lucrecia Pérez, Samba Martínez, hoy Mame Baje, los nadie víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame, ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es lunes 16 de abril y hoy el Juzgado de Instrucción 12 de Madrid ha citado a declarar como imputada a la concejal de Ahora Madrid, Romy Arce, por un delito de injurias y calumnias. Arce criticó a la Policía Municipal, de la que Carmena es su jefa, tras la muerte de un mantero en Lavapiés. La extrema izquierda desató una feroz campaña en las redes sociales contra los agentes a los que acusaban de haber sido los culpables del letal infarto que sufrió el inmigrante en Baden-Bagué, en el barrio de Lavapiés. En aquel lamentable episodio, Podemos, que actuó de oposición cuando es quien gobierna el Ayuntamiento de Madrid, trató de agitar el voto inmigrante aprovechándose de la muerte de este mantero. Hoy la justicia vuelve a recordar que no vale todo, de modo que Romy Arce tendrá que verse las caras con un juez. Es, por cierto, señora alcaldesa, el cuarto cargo de su gobierno imputado por la justicia. Repasamos más información en nuestro sumario. Hoy el expresidente andaluz Manuel Chávez ha declarado esta mañana ante la Audiencia Provincial de Sevilla por su responsabilidad en el caso de los ERE fraudulentos. Chávez ha seguido la misma estrategia del presidente José Antonio Griñán, compañero de banquillo, en el sentido de que como jefe del Ejecutivo andaluz, su ámbito de competencia se ceñía a establecer las líneas generales de las políticas de empleo, pero solo eso. Esta mañana han declarado los 8 acusados por la agresión a 2 guardias civiles y a sus novias en un bar de Alsasua. Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por 4 delitos de lesiones terroristas, es decir, a 12 años y medio por cada uno de ellos. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor ha decretado este lunes libertad provisional para el anciano que el pasado mes de febrero mató de un disparo a un ladrón que había entrado a robar en su finca, ubicada en el municipio mallorquín de Porreres. La magistrada atribuye al hombre inicialmente un presunto delito de homicidio. En cualquier caso, la juez no ha adoptado medidas cautelares contra el imputado. Estados Unidos, Francia y Reino Unido siguen adelante en su estrategia contra el presidente sirio Bashar al-Assad. El pasado sábado se produjo un bombardeo sobre posiciones progubernamentales. Las 3 potencias occidentales acusan al presidente sirio de usar armas químicas contra su población. Hablaremos de ello al final de este informativo con el obispo de Antioquía, Nicolaos Mati. El separatismo de nuevo ante el Supremo. Esta mañana Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han comparecido ante el juez Llarena, todos en previsión preventiva, para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y otros dentro del sumario abierto por el proceso independentista. El exvicepresidente catalán y los líderes de ANC y Òmnium han calificado de juicio político el que el alto tribunal tiene abierto contra ellos. Los líderes separatistas siguen con su estrategia victimista al declarar ante el juez que se trata de un proceso por sus ideas políticas al que incluso han acusado de falta de objetividad. La defensa ha explicado que los autos de procesamiento criminalizan el derecho a la protesta y ha negado cualquier existencia de violencia por parte de los 2 independentistas. Los abogados de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han acusado a la justicia de criminalizar al independentismo. Dicen que el separatismo es un movimiento pacífico y que la violencia del 1 de octubre fue solo policial. Además, han acusado a Llarena de vulnerar derechos políticos de Jordi Sánchez. No compartimos el relato de la violencia que hace el tribunal. Entendemos que el 1 de octubre, si hubo violencia, entendemos que mayoritariamente fue violencia policial, no violencia ciudadana. Entendemos que hemos ejercido nuestros derechos, que lo hemos hecho pacíficamente y cívicamente, que llevamos muchos años haciendo y que esto no se puede reducir a una criminalización y una banalización de lo que puede ser el concepto de violencia como se está realizando en este procedimiento. Lo que se está haciendo es criminalizar también una ideología política. Han dicho muy claramente que el independentismo, perseguir la independencia de Cataluña, no es ningún delito,
como no lo es tampoco efectuar un referéndum. He aprovechado la ocasión para explicárselo directamente al magistrado instructor, que es quien, según Jordi, es el que ha hecho vulnerar los derechos políticos del mismo. Pues se lo ha manifestado, considerando que no era correcta la interpretación que hacía el juez y que no respetara las medidas cautelares adoptadas por el Comité de Naciones Unidas. Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y la diputada de RC, Esther Capella, niegan la legitimidad de la causa llevada por el Supremo contra los políticos acusados de rebelión. Entendemos que este es un procedimiento político, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, que nada tiene que ver con el derecho. La única violencia que ha existido en Cataluña es la violencia ejercida por el Estado en sus diferentes maneras de entenderse y aplicarse. Violencia policial, violencia económica y violencia judicial, que es la que más en este momento está reprimiendo a cargos institucionales y a representantes legítimos de la ciudadanía de Cataluña. Después de estos 6 meses que tendrían que avergonzar a cualquier demócrata que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez llevan en la cárcel, estamos aquí en el Supremo para decir lo que hemos dicho siempre, que el derecho a manifestación, que el derecho a autodeterminación de un pueblo nunca puede ser delito si se defiende de forma pacífica y democrática, como siempre hemos hecho. Lo que también decimos hoy es que basta ya de criminalizar este movimiento independentista, de criminalizar el independentismo en Cataluña, y que queremos seguir defendiendo nuestros derechos, el derecho a manifestación, el derecho a autodeterminación, la libertad de expresión, que entendemos que ahora mismo lamentablemente están en riesgo en España. También reacciones desde las filas del Partido Socialista. La exministra de Cultura, Carmen Calvo, ha vuelto a recordar lo evidente, que en España no hay presos políticos ni nadie encarcelado por sus ideas. Esta fue una manifestación para decir que había presos políticos en España, que no los hay, que no los hay, que no los hay. Así que como no los hay, a nosotros nos parece completamente inentendible esta manifestación. Para analizar cómo ha transcurrido la jornada en el Supremo y qué han dicho cada uno de los imputados, está ya en nuestro plató Pedro Fernández, abogado de Vox y letrado, presente en la sala. Señor Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy el juez Llarena les ha comunicado a Junqueras, Sánchez y Cuixart su auto de procesamiento. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora solo les queda que les abra juicio oral? O sea, ¿va a ser la siguiente etapa en el proceso? Bueno, todavía quedan pendientes otros procesados por que se practiquen las indagatorias, y en el momento en que se practiquen estas otras indagatorias, salvo que falta alguna prueba de última hora, pues el siguiente paso sería la apertura de juicio oral. Vamos ahora con la declaración del expresidente Junqueras. Ha vuelto a negar que se destinase un solo euro público a la consulta del 1 de octubre. Así es, efectivamente. De todas formas, sí que hay que destacar que hoy era una gran oportunidad para los procesados de refutar los hechos que se reflejaron por el instructor Llarena en su auto de procesamiento. En vez de eso, lo que se han dedicado a hacer es un mitin político en el tribunal, y por tanto ellos mismos están marcando el destino de sus vidas en el punto de vista procesal. Señor Fernández, entonces Montoro, el ministro de Hacienda, que ha dicho que no se destinó un solo euro al referéndum del 1 de octubre, ¿qué sucede entonces? Llarena dice todo lo contrario, la justicia de momento ha dicho todo lo contrario. Entonces, ¿con qué dinero, sí que se sabe, se financió el referéndum ilegal del 1 de octubre? Es evidente que el proceso se ha financiado con fondos públicos. Otra cuestión, y está pendiente de resolverse, es de qué partidas concretas se ha cogido ese dinero para destinarlo al proceso independentista. Esa es una de las pruebas que queda pendiente por conocer, pero es evidente que se han destinado fondos públicos a este proceso. Sobre Jordi Sánchez, es cierto que le ha dicho al juez Llarena que no puede ser juez y víctima, es decir, encausar a determinadas personas por el proceso separatista y además ser víctima del mismo por las amenazas que tanto él como su mujer pues llevan sufriendo en los últimos tiempos. Bueno, la verdad que lo hemos manifestado a la salida. Nos parece lamentable que a todo un magistrado del Tribunal Supremo y a su familia pues se les haya perseguido como se les ha perseguido en los últimos días. El señor Jordi Sánchez y el señor Cuixart harían bien en intentar no utilizar a todo ese regimiento que tienen de socios afiliados, lazos amarillos, y yo lo diría con toda claridad, camisas pardas, porque no dejan de ser personas que utilizan la violencia para amedrentar y coaccionar, y desde luego es inadmisible. En las últimas semanas, señor Fernández, se ha hablado muchísimo de la decisión de la justicia alemana
de descartar el delito de rebelión hacia Carles Puigdemont. ¿Confía usted que finalmente Alemania, la justicia alemana, devuelva a la justicia española a Carles Puigdemont y pueda ser juzgado por rebelión? Yo no sé si finalmente la justicia alemana nos entregará a Puigdemont sin restricciones de imputabilidad. Lo que sí estoy seguro es que el señor Puigdemont vendrá a España algún día y se le juzgará por todos los delitos, el de rebelión y el de malversación también. Señor Fernández, muchísimas gracias por haber atendido al informativo de Intereconomía. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Decimos balón de oxígeno de Cristóbal Montoro al separatismo, al menos es lo que se puede dilucidar de una entrevista que ha concedido al diario El Mundo, aprovechando tanto el abogado de Carles Puigdemont como el de Oriol Junqueras. Estas declaraciones de Montoro pues han anunciado que no les consta que se usara dinero público en el referéndum ilegal del 1 de octubre. La defensa de Puigdemont, como decimos, aprovecha las palabras del ministro de Hacienda para negar que haya delito de malversación y piensa incorporar la entrevista a la causa. Aquí se ve precisamente la entrevista que Montoro ha concedido al Mundo. Dice el ministro: yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público. Además, señala el ministro de Hacienda que por eso hay una investigación judicial en marcha, pero la malversación no requiere solo desvío de fondos, sino que también supone abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo, el del 1 de octubre, señala el ministro. María Matos, ¿cómo es posible que el Gobierno niegue esta financiación con dinero público del referéndum del 1 de octubre? Pues es que no lo sabemos, porque resulta que el juez titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Súnger, famoso por dar ese primer salto cualitativo en el desafío independentista, dice que ese dinero exactamente sí que fue encargado de ordenar todos esos registros de la Consellería de Economía el 20 de septiembre. Pero antes que nada, vamos a ver lo que dice ese auto del 20 de enero en el que contradice totalmente esas palabras de Montoro. El magistrado dice que resulta evidente que el pago de los gastos del procés y del referéndum se realizó directamente por la Generalitat, que todo o parte de los pagos fueron realizados a cargo de los créditos obtenidos a través del FLA. Así lo asegura el juez en su auto. Y esto nos hace preguntarnos, ¿pero qué es el FLA? Pues es ese Fondo de Liquidez Autonómico, es una línea de crédito creada por el Gobierno en el año 2012, pues debido a la crisis económica, para que preste dinero pues a las comunidades autónomas y que así no tengan que pagar pues altos intereses a mercados y que puedan tener una buena valoración crediticia. Cataluña, esta comunidad autónoma, lleva 6 años recibiendo dinero del FLA. Y aquí vemos las cantidades, desde 6.000 millones de euros hasta los 11.000 millones de euros. En total han recibido más de 500 millones de euros, por lo que el juez en su auto dice que a él le consta esa aplicación de dinero público en cuantía superior a los 250.000 euros para los fines de la preparación del referéndum. Indicios sobre la malversación que resultan manifiestos. Esta es la versión del magistrado, muy diferente a lo que defiende el Gobierno. Que el Gobierno de España no se dedica a dar dinero para que se haga un referéndum como este. Y, por tanto, yo no tengo ningún conocimiento de que eso se haya producido. Y si se ha producido, pues agradezco que alguien me dé la factura que demuestra que eso ha tenido lugar, en cuyo caso rectificaré y diré, evidentemente, aquí ha habido un fraude. María Matos, muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro la financiación del 1 de octubre. Buenas noches. Y ahora presten muchísima atención a estas imágenes. Corresponden a la manifestación celebrada ayer en Barcelona en apoyo de los líderes separatistas encarcelados. La marcha, convocada por UGT y comisiones obreras, contó con la presencia de miles de personas y discurrió con críticas a la justicia española y con la petición de libertad de todos los políticos presos, especialmente Carles Puigdemont. Canta viva Puigdemont, el nostre president. Viva Puigdemont, viva Puigdemont, viva Puigdemont, viva Puigdemont. Y mientras esto sucedía en Cataluña, en Berlín, el expresidente Puigdemont era entrevistado, como no, por TV3. Analizamos ahora la complicidad y los gestos del expresidente catalán durante esta amable entrevista.
Hace tan solo 24 horas, Vicent Sanchís, director de TV3 y reconocido independentista, entrevistó en exclusiva y en prime time a Carles Puigdemont tras su paso por prisión. Una entrevista de 1 hora y cuarto de duración donde pudo verse clara la propaganda que se hizo del separatismo. Pero si analizamos los gestos, las palabras y la complicidad entre ambos, los distinguimos fácilmente en el primer minuto. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Buenas noches, presidente. Esas fueron las primeras palabras del entrevistador hacia el expresidente de la Generalitat. Una entrevista cómoda, íntima, con una luz tenue a su alrededor, donde se notaba la comodidad de Puigdemont. Incluso también la del presentador cuando hablan sobre el juez Llarena. Però el que sí que està clar és que si hi ha una persona que està en presó preventiva i el jutge que ha d'ordenar-ne o que ha de permetre a la seva sortida precisament per ser investit no ho accepta, doncs no ho acceptarà i no el tindrem. El director de TV3, no contento con allanarle por completo el terreno a su entrevistado, se permite el lujo de dar su opinión, algo que un periodista no debe hacer. Incluso describe la huida de Puigdemont como si fuera la gira de un artista. Podia haver agafat un avió directament de Finlàndia a Barcelona i no haver agafat un cotxe amb el risc a Barcelona, perdó. A Barcelona és el que segurament li agradaria a vostè. Hasta el propio expresidente coge las riendas de la entrevista y es él el que pregunta. No tenen protecció els expresidents? Sí, en tenen. I això ho diu la llei de la presidència, sí o no? Sí. ¿Está cumpliendo el gobierno español amb la llei de la presidència? En aquest cas concret, no. Pero el final de la charla entre amigos llega. President, molta sort. ¿Acaso puede una televisión pública mojarse tanto como para desearle suerte a un fugado de la justicia española? ¿Quién ha pagado el desplazamiento y montaje de esta entrevista en Berlín? Una vez más TV3 haciendo propaganda del independentismo, pero pagada por todos los catalanes. No pierden la esperanza, por tanto, el separatismo en investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat. Hoy el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, y la portavoz de RC, Marta Vilalta, se han referido así a la situación del expresidente. Desde Esquerra Republicana de Cataluña estamos de acuerdo con las manifestaciones de ayer en la entrevista del presidente Carles Puigdemont, que dijo que se tienen que evitar unas elecciones en Cataluña porque la ciudadanía ya se manifestó, ya votó el 21 de diciembre y hubo una mayoría independentista y republicana. Coincidimos plenamente con el presidente Puigdemont que se tienen que evitar estas elecciones y que por lo tanto el que es necesario de forma inmediata es formar un gobierno, recuperar las instituciones y quitar el 155. Pero lo que no podemos tolerar en democracia es que un juez decida quién es el candidato a la presidencia de la Generalitat. El candidato a la presidencia de la Generalitat lo decide el pueblo de Cataluña. Insultos en directo en TV3. Desgraciadamente no son nuevos los ataques de la televisión pública catalana a España y a quienes la defienden, pero sí que estos vengan de parte del público. Es lo que le ocurrió el sábado pasado al exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas en el programa Preguntas Frecuentes. Tú planteabas de la pantalla anterior, que eso era la pantalla anterior, nombrar a Carles Puigdemont. Sí, aquí estamos continuamente. ¿Te puede decir lo que me acaban de decir desde el retorn... desde el público? Com? ¿Te puede decir lo que acaban de decir desde el público? Li han dit alguna cosa des del públic? Sí. Però ho dius en voz alta. Gràcies. No, doncs li demano, si us plau... No, l'ha insultat el senyor Cañas, li demano, si us plau, que s'estalviï els insults a qualsevol persona que hi hagi en aquest plató, perquè aquí convidem a tothom i respectem totes les opinions. Yo he venido invitado, ¿eh? Y quien ha criticado no los insultos, sino la presencia de Cañas, ha sido la exdiputada de Podem y miembro junto a Albano Dante de Som Alternativa, Àngels Martínez Castells, que ha cargado contra Jordi Cañas por hablar en español en TV3. Así se refería en redes sociales, se preguntaba, ¿tengo que aguantar a Jordi Cañas hablando en castellano en TV3? Pero a la señora Martínez Castells no solo le molesta que se hable en castellano en TV3, sino la propia bandera de España. Como recordará, la exdiputada de Podemos protagonizó la retirada de banderas que dejaron en sus escaños del Parlamento el pasado 7 de septiembre los diputados no separatistas que decidieron no votar la ley del referéndum. La comparecencia de Cañas en TV3 suscitó también la reacción colérica separatista en la red social Twitter. Estos fueron algunos de los insultos que recibió el exdiputado de Ciudadanos. Mis respetos a la mujer que ha increpado a Jordi Cañas. Yo apago la tele
la presentadora de rodillas, cuando Ciudadanos insulta día sí y día también a nuestro pueblo. El caradura del Cañas aprovechando para hacer victimismo en TV3. ¡Ey, Jordi Cañas! Ahórrate el victimismo. A la derecha más rancia que nos insulta cada día ni un palmo de servidumbre, que es lo que querríais vosotros. Patético. Presentadora demanda perdón al carcel fechista Jordi Cañas. Lo estamos viendo ahora en castellano. La presentadora le pide perdón al carcelero fascista de Jordi Cañas porque una mujer del público le ha insultado. Doy todo mi apoyo a la valiente señora que le ha dicho lo que realmente es y me da asco que en TV3 se invite a un fascista que apoye la represión de mi pueblo. Hoy es 16 de abril, lo que supone que en apenas 10 días se van a cumplir 6 meses desde que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución. El Ejecutivo se comprometió a celebrar elecciones en 6 meses, algo que hizo en diciembre. Tras estas elecciones, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, intentó, aunque sin éxito, investir a Jordi Sánchez, Carles Puigdemont y Jordi Turull. El único pleno de investidura celebrado fue el de Turull, que no fue elegido presidente debido a la abstención de la CUP. Además, durante estos meses de aplicación del 155, Rajoy ha tenido la oportunidad de cerrar o al menos tomar el control de TV3, cosa que, como todos ustedes saben, no ha hecho. Lejos de moderar su discurso, la televisión pública catalana sigue dando motivos para su intervención. Estas son algunas de sus últimas salidas de tono. TV3 lo ha vuelto a hacer, cerca de 3 horas de especial informativo para cubrir la manifestación en favor de la liberación de lo que ellos llaman presos políticos, por tierra y por aire. Conexiones en directo, mesa con tertulianos y testimonios de aquellos que dicen que no descansarán hasta que no se haga justicia. Y es que ya se han cumplido 6 meses de esta imagen. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart entraban en prisión tras la decisión de la juez Lamela de la Audiencia Nacional. Y ahora son sus familiares quienes se han convertido en los protagonistas de estas concentraciones. En el nostre nom, la primavera dels somriures republicans a tots els racons del país. Dicen que les quieren en casa, pero también que seguirán luchando por la democracia, por la cohesión y por la República Catalana. Portem venint a totes les manifestacions i no deixarem de fer fins que finalment es faci justícia. Una manifestación que han definido de familiar I hem vingut a exigir la llibertat a totes aquelles persones que no han comès cap delicte. I pacífica. Ja no és la independència, és per la llibertat d'expressió, pels presos polítics i per la dignitat. Jo no sóc una CDR perillosa, sóc molt pacífica i estimo molt a tothom. CDR a los que, por cierto, no han parado de darles voz durante los últimos meses. Y si no, escuchen a Pilar Rahola. Però que aquest és un moviment que cada vegada més des de Madrid ens el volen equiparar amb la Caule Borroca i els radicals de no sé què. Radicals? Jo conec gent del CDR que són treballadors que se'n van a primera del matí a coordinar, Los representantes de los CDR dicen cuáles son sus objetivos y sus herramientas. De fet, hem tingut la intel·ligència emocional de transformar aquesta ràbia en coratge i en força creativa. Si algú es pensa que abandonarem la força creativa per la força de la destrucció, és que no acaba d'entendre quin tipus de república estem construint. ¿Cuál es el objetivo de vídeos como este, aparte de ridiculizar a la Policía Nacional? Ya lo anunció el propio director de TV3, quien se atrevía incluso a dar las directrices de la guerra, señala contra el Estado. La guerra contra el sistema y contra el Estado la hace fer a l'àrea metropolitana. ¿Debe el Gobierno controlar TV3, sí o no? Para responder a esta pregunta crucial tenemos ya conexión con Juan Arza, experto conocedor de la política catalana. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te pareció la entrevista a Puigdemont, el presidente huido, la de ayer por la noche emitida, como bien sabes, en prime time por TV3? Bueno, pues me pareció un insulto a todos los españoles que una televisión pública que nos cuesta tantísimo dinero y que además la sufragamos entre todos. Todos nos estamos endeudando y estamos pagando impuestos para que hagan esto, ¿no? Para que hagan propaganda del golpismo. Juan, desde el 27 de octubre sabemos que el Gobierno se hizo con la Comunidad de Cataluña aplicando el 155. ¿Crees que finalmente el Ejecutivo de Rajoy, apoyado por PSOE o por Ciudadanos, será capaz de cerrar TV3 o al menos de tomar el control de esta televisión catalana? Pues yo espero que sí. Yo creo que en aquel momento el gobierno de Rajoy tomó una buena decisión. Sopesaron que era mejor si tener el apoyo del PSOE o intervenir TV3.
consideraron que tener el apoyo del PSOE era mejor. Y bueno, lo de TV3 parecía que más o menos podía quedar bajo control de la Junta Electoral, que no iban a cometer muchos abusos durante el periodo electoral y después de las elecciones ya se vería. Pero ahora las circunstancias han cambiado, está claro que TV3 está absolutamente desatada y que el gobierno, creo yo, tiene que plantear una ampliación del 155 que por lo menos, entre otras cosas, incluya el control de TV3. Juan, te voy a preguntar, que no sé si consideran más grave lo que le ocurrió el otro día a Jordi Cañas en el plató de TV3 o que en la entrevista a Puigdemont se refieran a él como presidente. Bueno, todo es grave, o sea, allí, en fin, cualquiera que pueda ver TV3, ellos están mañana, tarde y noche haciendo independentismo, lo hacen sin ningún tipo de cortapisa, no se cortan un pelo, y a veces llegan a extremos realmente, diría, frikis, ¿no? O sea, entonces es grave lo que pasó con Jordi Cañas. Yo también estuve en ese programa en una ocasión y el ambiente es tremendo, todo el público absolutamente es independentista, todos con lazos amarillos, jalean las intervenciones de los independentistas y rumorean cuando intervenimos los que no lo somos. Es una cosa que no tiene, digamos, explicación en un Estado democrático en el siglo XXI. Juan, muchísimas gracias y buenas noches por atender este informativo de Intereconomía. Un placer, buenas noches. Desgraciadamente, la violencia separatista no cesa. Vean ahora estas lamentables imágenes en las que una mujer de 67 años es agredida. Sucedió el pasado sábado en la localidad barcelonesa de Trinitat Vella, cuando varias personas se encontraban retirando lazos amarillos de la vía pública. En un momento dado aparece un hombre y tras amenazar a esta mujer la tira al suelo. La agredida ya, afortunadamente, ha presentado la correspondiente denuncia. El actor gallego Pepe Rubianes ya tiene calle en Barcelona. El ayuntamiento de la ciudad le ha dedicado una vía en detrimento del almirante Pascual Cervera y Topete, destacado por su papel en la Guerra de Cuba. Ada Colau ha propiciado este cambio en la rotulación de la capital catalana en una muestra más de la hostilidad de su equipo de gobierno a la historia de España y su admiración hacia quienes se declaran favorables a la independencia de Cataluña e incluso hacen mofa de España, como es el caso de Rubianes. Durante el acto de presentación de la nueva calle, Ada Colau ha señalado que al humorista le habría gustado que su amado público se haya reunido para quitarle el nombre de la vía, escuchen, a un facha como el almirante Cervera. En una setmana que es diu Primavera Republicana, en el barri de la Barceloneta, al costat del mar, su amado público se haya reunido para quitarle el nombre a un facha a esta calle. Y a continuación mostramos varios de los méritos que el actor Pepe Rubianes cosechó en vida para tener una calle en Barcelona. Así hablaba de España. ¿Creo que la unidad de España está en perill? ¿Qué me dirías tú? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones. Siga, por favor. Molt bé, Gervás. Ya el pasado mes, el Ayuntamiento de Barcelona retiró la estatua del primer marqués de comillas Antonio López de la plaza del mismo nombre. El argumento esgrimido por el consistorio de Ada Colau es que López fue un esclavista y que de esta forma se daba respuesta a una vieja reivindicación de entidades y movimientos ciudadanos que pedían la retirada del movimiento. Sin embargo, el separatismo pasa por alto que el tatarabuelo de Artur Mas, Joan Mas, traficó con esclavos y que su hermano Pere fue capitán negrero durante 25 años. Para analizar la enésima muestra de sectarismo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tenemos ya conexión con el historiador Fernando Paz. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, en primer lugar, ¿quién era el almirante Cervera, la persona a la que le acaban de quitar la calle en Barcelona? Bueno, el almirante Pascual Cervera Topete fue un almirante de la flota española que tuvo un papel muy relevante en las batallas navales que libró España en la guerra de 98 contra los Estados Unidos. Le tocó lidiar con una situación muy complicada en un momento particularmente difícil de nuestra historia, a final del siglo XIX, en una crisis muy finisecular que bueno, marcó digamos que uno de los puntos álgidos del
digamos, del desarrollo de la autoconciencia crítica española, regeneracionismo, generación del 98, y luego pues tuvo algunos cargos en la política como senador, ¿no? Fue un hombre que, bueno, pues que en aquella época se dio al servicio de España. Creo que es una persona, desde luego, respetable y encomiable. No sé si se puede decir lo mismo de algunos alcaldes y alcaldesas. Entonces, por las fechas, no encaja en ningún momento que fuera un facha, como dijo Ada Colau este fin de semana. Ahora la izquierda llama incluso facha a los que nacieron antes del fascismo. ¿Qué te parece? Bueno, yo no sé lo que es un facha para la señora Ada Colau. Tampoco creo que la señora Ada Colau esté particularmente cualificada para calificar de facha o no de facha a las personas, y además creo que es particularmente irritante el hecho de que ese tipo de gente, como la señora Colau, que blasonan de no discriminar por razones ideológicas, de sexo, de no sé cuántas cosas más, resulta que lo esté haciendo. El que descalifique a alguien por llamarle facha, o que llame a alguien por ser facha, es decir, que le descalifique por serlo, por ser facha, es como si alguien descalificase a otro por ser rojo. No sé qué le parecería eso a la señora Ada Colau. En todo caso, es una discriminación por razón ideológica. Nada sorprendente en la señora Colau. Por cierto, el hecho de que dediquen una calle a Pepe Rubianes, humorista más conocido por sus proclamas contra España que por otras cosas, ¿qué te parece, Fernando? Bueno, me parece una infamia solamente el hecho de que dedique una calle a ese personaje execrable, y más todavía cuando esa calle reemplaza a una calle dedicada a un hombre dignísimo como fue el almirante Cervera. Lo de Rubianes, creo que sobran las palabras y los calificativos, porque él con sus acciones se calificó solo. Hace poco la alcaldesa retiró una estatua de Antonio López, el gran empresario que hizo más por Barcelona que muchos catalanes, en una decisión también bastante polémica. ¿Qué te pareció, Fernando? Bueno, Ada Colau, como muchas otras personas que hablan desde las ruinas de su propia indigencia intelectual, se sienta en el Olimpo autoarrogado para enjuiciar el pasado, el presente y hasta probablemente el futuro según sus particulares criterios. Creen que están capacitados para denigrar todo un pasado que, al parecer, según ellos, no es digno de sus egregias figuras. Deberían tener un poquito más de humildad y no considerar que todos los que les antecedieron tuvieron una catadura menor que ella. Desde luego, en el caso de Antonio López, probablemente incluso la señora Colau ni siquiera llegue a su altura, ni moral ni intelectual. Fernando, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Muy buenas noches, ha sido un placer. Para intentar aclarar las palabras de Colau está en nuestro plató el bisnieto del almirante Cervera, Pascual Cervera de la Chica. Señor Cervera de la Chica, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, su abuelo fue un facha, tal y como dice Ada Colau. ¿Qué tiene usted como bisnieto que decir ante estas palabras? Bueno, a ver, yo creo sinceramente que me sorprendió enormemente, porque nosotros le habíamos escrito una carta como Asociación Familia Cervera ofreciéndonos para darle todo tipo de información, con lo cual pues no entendemos cómo dice esa barbaridad que no se puede entender. Es decir, estamos hablando de alguien que murió en 1909 y que estuvo en el siglo XIX, no estuvo nada que ver con cuando empiezan esos movimientos, ¿no? Con lo cual, indudablemente sorprendido porque una alcaldesa de una ciudad tan importante como Barcelona muestre ese tipo de ignorancia, ¿no? Su bisabuelo muere antes de la creación del fascismo, por lo tanto las palabras de Ada Colau no tienen ningún sentido. ¿Por qué cree usted que entonces ha hecho esa relación Ada Colau? ¿Acaso por haber, haber sido un militar español, un almirante que lo dio todo por España? Mire, nosotros somos una asociación sociocultural y no nos gusta meternos en política, porque nosotros creemos que tenemos que defender lo que era el bisabuelo nuestro, el almirante, que simplemente era marino desde que tuvo uso de razón, y con 20 años ya fue la primera a Cuba, después a Filipinas, después volvió a Cuba con 31, estaba todo el siglo XIX navegando en las colonias haciendo lo que se le mandaba y ordenaba. Y era un señor cumplidor de su deber, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a valorar, porque no creo, en mi opinión personal, yo no voy a valorar lo que por el motivo que lo hiciera. Yo, sinceramente, sí digo y creo, una vez estudiado el tema, es que probablemente también esté mal asesorada, porque además de esto, pues tener de presidente
como saben, allí en Barcelona no es como en el resto del sitio. Allí hay una ponencia del nomenclator, que los vecinos, cualquier vecino propone algo, entonces se estudia en la ponencia del nomenclator, y el presidente es el teniente alcalde que bueno, pues que llegó de Argentina y llegó a Barcelona en el año 2001, perdón, con lo cual es poco tiempo para analizar no solo Barcelona, sino quién es el almirante Cervera que está en esa calle y, por supuesto, el siglo XIX de España, ¿no? Señor Cervera, ¿qué destacaría usted de la prolífica trayectoria militar de su bisabuelo? Lo digo porque todavía en Cuba hoy le adoran, a pesar de que la guerra de Cuba, en fin, propició la independencia de España. Eso le poníamos en la carta. Razonablemente la carta, como insisto, iba en el sentido de poder darle las explicaciones necesarias, porque era tan incomprensible y tan fuera de sentido que no entendíamos cómo, cuando es héroe en la República de Cuba, pues que aquí en Barcelona le quitar la calle un ayuntamiento que ahora, por lo que estamos hablando, es de una tendencia ahora mismo, ¿no? Entonces les poníamos eso, nuestra perplejidad, que es la palabra que poníamos, por este motivo, ¿no? Entonces, pues una vez que pasa esto, pues al final te das cuenta de que es una pena, sinceramente, que tenga esa ignorancia. Mire, quiero recordar de muchos viajes, yo he hecho viajes a Santiago porque nos han invitado y indudablemente pues allí es héroe, como usted ha dicho muy bien, lo dijeron los presidentes actual y el anterior, en épocas que fue Juan Sebastián Elcano, y él era un fiel cumplidor de su deber. Él salió porque le obligaron a salir con la escuadra, le dijeron salga usted con la escuadra. Él indudablemente no iba a salir, como dijo Raúl, al sacrificio que le habían impuesto, al suicidio. Nadie se suicida, ¿no? Entonces le dicen que salga y él cumple con sus más de 2.000 marinos, lo que le ordenan. Y ningún desertor. O sea, lo más importante de todo es que él es la cabeza del iceberg, porque lo importante son los 2.000 marinos, entre los que estarían seguros catalanes y seguro que habría algunos gallegos paisanos del señor Rubianes. Señor Cervera, muchísimas gracias por haber acudido al informativo Intereconomía Televisión y muy buenas noches. Muchas gracias. Esta mañana han declarado los 8 acusados por la agresión a 2 guardias civiles y a sus novias en un bar de Alsasua. Todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de 50 años de cárcel por 4 delitos de lesiones terroristas. Y a Ollán Arnanz se le atribuye además un delito de amenazas terroristas, lo que eleva la petición contra ella hasta los 62 años y 6 meses de prisión. Para una octava procesada, Ainara Urquijo, el fiscal pide 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas. Cerca de un centenar de personas se han congregado en las puertas de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid, donde esta mañana de lunes, hemos dicho, comienza el juicio contra ellos. Junto a familiares y amigos de los encausados en la puerta de la audiencia, el cuatripartito de Navarra ha vuelto a arropar a los agresores. Uno de los acusados ha señalado al juez que no recuerda bien los hechos, aunque de lo que sí está seguro es que se encontraba ebrio durante los hechos acaecidos aquella noche y que recriminó a uno de los agentes de la Guardia Civil su afán por multar. Menuda jeta que tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los jóvenes del pueblo y luego estar tan tranquilos de fiesta. No golpea a nadie ni dentro, ni fuera, ni en la puerta del bar. No estuve en toda la noche en ese bar. Yo me enteré de todo esto a la próxima mañana, cuando yo me desperté, cogí el teléfono y vi un mogollón de WhatsApps y de mensajes que habían detenido a Joaquín. Isabel Pozueta, madre de Adur Ramírez, uno de los 8 acusados por la agresión a 2 guardias civiles y sus novias en Alsasua, ha asegurado que se trata de un juicio político y que ante un tobillo roto se está hablando de terrorismo. En nuestro caso claramente está siendo un caso político y se está utilizando a nuestros hijos como peones de una partida política. Nosotros decimos que no compartimos y que además fue una pelea desgraciada, y también decimos que en esa pelea la mayor consecuencia física fue un tobillo roto. Ante un tobillo roto se está hablando de terrorismo y se está haciendo una petición de 50 años de vida para nuestros hijos. Es algo desproporcional, no tiene palabras. Como les decimos, hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional contra los agresores de Alsasua. Para conocer más detalles de este caso tenemos conexión con el periodista del Español, Gonzalo Araluce. Gonzalo, buenas noches. Muy buenas noches. Antes de analizar qué puede dar de sí este juicio, Gonzalo, ¿tenemos claro qué pasó en aquel bar de Alsasua en octubre de 2016? Lo digo porque desde sectores batasunos se sigue hablando de una pelea de bar.
Sí, desde luego, si ponemos en común ambas versiones, parece que lo único en lo que están de acuerdo es que algo ocurrió en ese bar Cosca aquella noche de octubre de 2016, ¿no? Lo que dicen los guardias civiles, las víctimas y sus parejas, es que en ese momento estaban en ese bar. En un momento dado, un grupo de jóvenes les increpó, algún menor de edad entre ellos, y a partir de ahí se produjo una situación de agresión, golpes dentro del bar. La pelea terminó fuera del propio establecimiento. Bueno, una pelea que casi más fue un acoso, ¿no? Porque visto lo visto eran los dos guardias civiles y sus parejas contra una veintena de personas, ¿no? Uno de los guardias civiles sufrió graves lesiones en su tobillo y esos son los acontecimientos según lo relatan las propias víctimas. Los que están siendo juzgados han comentado hoy en juicio que ha sido por una cuestión de multas, que estaban literalmente, han dicho, hartos de que les frieran a multas, y a partir de ahí se dio la situación crítica que se vivió en el bar y demás. Pero bueno, sí que es verdad que los acusados en algún momento han incurrido en algunas contradicciones que el propio fiscal ha puesto en manifiesto a lo largo del juicio. Por los antecedentes que tenemos en este tipo de juicio, les piden penas de más de 50 años por delitos de lesiones terroristas y amenazas terroristas. ¿Crees que finalmente resultarán culpables? Yo creo que es fundamental en este caso de nuevo volver al escrito de la Fiscalía, ¿no? Que es donde aparecen esos calificativos de terrorismo. En el juicio que se está llevando a cabo en estos días aquí en Madrid, en la Audiencia Nacional, pues la Fiscalía lo que trata de poner manifiesto es la relación que estos chicos tenían con una organización que se llama OSPA. En euskera literalmente significa fuera. También encaja en la misma línea de la campaña Alde Hemendik, fuera de aquí, contra la Guardia Civil. Es en esas supuestas relaciones basadas en un informe elaborado por la Guardia Civil con los que la Fiscalía trata de dirimir si hay alguna relación con algún tipo de terrorismo, ¿no? Pero bueno, será el propio tribunal el que lleve a cabo estas conclusiones, y para ello será fundamental escuchar mañana, este martes, a los dos guardias civiles y a sus dos parejas, que es cuando van a testificar. Gonzalo, gracias por haber atendido las cámaras de este informativo. Muchísimas y buenas noches. Inma Fuentes, madre de un guardia civil agredido, se ha referido así en una entrevista concedida esta mañana en Onda Cero al proceso judicial. Y de que se sepa un poquito, mínimamente, pero un poquito la verdad, y no muchas cosas de las que se están contando que no lo son. Por ejemplo, no tienen nada que ver con una pelea de bar. Cuando yo subí a verle, en una de las ocasiones que subí a verle, y vi en qué condiciones se vive allí, dije, esto no puede traer nada bueno más tarde o más temprano, porque Óscar decidió abrirse a la población, presentarse como quien era, y la mayoría del pueblo le recibía bien, y eso no gustaba a una minoría. Para analizar lo ocurrido con las agresiones de Alsasua tenemos conexión con el vicepresidente de Dignidad y Justicia, Víctor Valentín Cotobal. Señor Cotobal, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A su juicio, ¿qué pasó en Alsasua en octubre de 2016? ¿Fue una agresión terrorista o una pelea de bar, como dicen los batasunos? Claramente fue una agresión terrorista. No podemos concebir que una pelea de bar en el cual se agrede a la Guardia Civil y del otro bando está una organización afín a ETA se considere como una riña tumultuaria. No tanto por el resultado, pero por las personas que intervienen. Sería como decir que las más de 850 víctimas mortales de ETA fueron asesinadas. Fueron asesinadas por una organización terrorista. Por eso se considera que es un delito de terrorismo. Exactamente pasa lo mismo. Es una organización, OSPA, vinculada a ETA y que tiene como directriz de ETA expulsar por medio de la violencia y de la presión social a la Guardia Civil de Navarra. Por lo tanto, es una agresión terrorista, no hay más. La Fiscalía pide más de 50 años para algunos de estos agresores. ¿Cree que los hechos acontecidos aquel mes de octubre obedecen al delito de lesiones terroristas y amenazas terroristas? Los separatistas ya vuelven a hablar de Estado represor. Estamos acostumbrados siempre a este juego. Cuando se pilla al terrorista, siempre se dice que el Estado es opresor. En nuestro Código Penal, en el artículo 573, lo dice claramente, que aquellos quienes intenten expulsar a un colectivo por medio de la violencia cometen un delito terrorista. E insisto en la misma idea que debe ser lo fundamental para que todo el mundo lo entienda y que no cale el mensaje terrorista. ETA, cuando cesa su actividad armada en octubre del 2011,
no, su terrorismo muta, y esa mutación es, en actos de enaltecimiento del terrorismo, reescribir la historia y expulsar a aquellos colectivos que considera que están oprimiendo al Estado español, y entre ellos está la Guardia Civil. Señor Cotobal, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. El pasado sábado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido bombardeaban Siria con el pretexto de que el presidente Bashar al-Assad empleaba armas químicas contra su propia población. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido el uso de la expresión misión cumplida tras los bombardeos, como decimos, del sábado en Siria, a pesar del ingrato recuerdo que dejó el presidente Bush en 2003 al usar exactamente este mismo término para dar por zanjada la guerra en Irak. El asalto a Siria fue ejecutado con tanta perfección, con tanta precisión, que la única forma de despreciarlo que tenían los falsos medios era aludir mi uso del término, esto es lo que escribía Donald Trump en su cuenta de Twitter. Recibimos ya en nuestro plató al obispo de Antioquía, Nicolaos Matis. Monseñor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo valora usted que Estados Unidos, Francia y Reino Unido ataquen Siria con el argumento de que el presidente Bashar al-Assad masacra a su propia población? En principio, como arzobispo de la Iglesia Siria Ortodoxa de Antioquía, de nacionalidad de Siria y todo esto, tenemos que hablar claramente. Estoy admirado de lo que veo con lo que está pasando en Siria, porque las armas químicas que está usando al-Assad, como están diciendo, solo afecta a los niños nada más. Y me parece que están tomando el pelo a todo el mundo, que piensan que el mundo no puede pensar. Con agua puede limpiar lo que da el quimio. ¿Y por qué los grandes no tienen nada? ¿Y por qué afectaron 500 personas y nadie de ellos, como niños, no hay enfermos, no hay ancianos, no hay mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, para morirse uno de 500 personas? Entonces, este teatro que hemos visto hace unos días, hemos visto unos años igual lo mismo, y fueron los mismos actores. Se refiere a Irak, ¿no? A la invasión. No, en Siria, también Siria. En Gotá, lo mismo que hicieron para atacar Siria hace dos años o 3 años. Entonces, ¿qué hicieron? Los mismos actores que han muerto en un lugar fueron los mismos que mueren en otro lugar, fueron los muertos en otro lugar. Estos no puede ser. Monseñor Mati, hay una cosa que yo no entiendo y que hay muchísima gente en Occidente, en Europa y en España, que no entiende, y es que Bashar al-Assad, que es un protector de las minorías, entre ellas la cristiana de Siria, y que además lucha contra el Estado Islámico, ¿quién ganaría? Si se derroca a Bashar al-Assad, ¿quién ganaría? Bashar al-Assad no es para la minoría, Bashar al-Assad es para todos los sirios. Está defendiendo al pueblo sirio, no está haciendo nada contra su pueblo. El pueblo sirio eligió Bashar al-Assad con su voluntad. Nadie puede sacar Bashar al-Assad si el pueblo sirio no quiere. Y así ha dicho mismo el presidente. Yo no defiendo a nadie, pero tenemos que decir la verdad. Bashar al-Assad es la seguridad de Siria, porque ya hemos visto lo que ha pasado con el Estado Islámico, donde han puesto su mano o su pie, estaban matando a todo el mundo. Y esto hemos visto en Gotá hace pocos, cuando salieron los rebeldes de Gotá y la gente respiraron la libertad. Señor Mati, entonces, ¿qué pueden esperarse los cristianos sirios, además del resto de los sirios, como usted decía, si finalmente Bashar al-Assad es derrocado? Entiendo que van a vivir una etapa peor, como ha sucedido en otros países de Oriente. Siempre creemos en Dios y sabemos que Dios defiende. Y como ha dicho el presidente Bashar al-Assad, Dios está cuidando a Siria y al pueblo sirio. Entonces, Dios siempre elige lo mejor para cualquiera.
Me parece que no podemos decidir nada de esto y no podemos ser profetas para elegir, pero ya hemos visto cómo gobiernan otra gente que son radicales y son fanáticos de gobernar los pueblos, otros países árabes. Cristianos iraquíes denunciaban que tras la invasión de Estados Unidos y el derrocamiento de Saddam Hussein, que los yihadistas empezaron a atacar a los cristianos que antes sí estaban protegidos por Hussein. ¿Cree usted que puede ocurrir algo similar en Siria? O sea, ¿entiende usted que ambos países, la situación de Siria puede ser comparable a la de Irak? Ha dicho Bashar al-Jafari, el embajador de Siria en las Naciones, ha dicho que no queremos ver la misma programa que ha pasado en Irak que pase en Siria. Yo quiero decir una cosa muy importante. Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que piensan que son cristianos y defienden a las minorías cristianos en el Oriente Medio. Pregunto primero al presidente de Francia, como dice Francia, está cuidando al pueblo cristiano católico. ¿Por qué no preguntan hace años a 2 obispos cristianos secuestrados en la mano de Daesh y nadie sabe dónde están? ¿Por qué estos países no preguntan a estas personas? ¿Por qué, si son 2 obispos ortodoxos y no sabemos nada hace 5 años, por qué el día de hoy no pregunta al presidente de Francia por los obispos que han sacrificado en Mosul? ¿Por qué no pregunta por los sacerdotes cristianos que están sacrificados en Siria, en Irak y todo? Esto es el tema. No lloran, los 3 países lloran para los rebeldes. Monseñor Nicolau Mati, muchísimas gracias por estar aquí en el informativo de Intereconomía Televisión. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por su confianza, por estar aquí otra noche más. A las 8:30 volvemos mañana. Ahora les dejamos con Gracias por Nada, Tiempos Modernos, Gracias por Nada y El Gato al Agua. Buenas noches. Sin duda, la noticia meteorológica de los últimos días está en la gran cantidad de agua que ha caído en la cuenca del Ebro, fundamentalmente en Aragón, aunque también se han visto afectadas las comunidades de Navarra y de La Rioja. Y sigue ese agua esparciéndose por los campos aragoneses, lo cual va a traer consigo graves perjuicios para la economía. Es una lástima que aquel plan hidrológico que había para recoger ese agua y llevarla a otras comunidades de Levante que sí están totalmente necesitadas de agua, pues por lo que quiera que fuera, por motivos políticos, pues se fuese al traste, porque ahora mismo sería una gran solución. De momento las lluvias van a cesar y vamos a tener una semana prácticamente sin precipitaciones o con muy pocas. En la jornada de mañana, como vemos, cielos despejados o casi despejados en toda España, con unas temperaturas que quizás en algunos puntos de Andalucía se llegue a los 25 grados, pero también se pueden alcanzar valores parecidos en el Cantábrico Oriental, concretamente en Bilbao o en Valencia y en Murcia. En la jornada siguiente, pues la situación es de más calor aún. Será probablemente la jornada más calurosa dentro de la Feria de Abril de Sevilla, que comenzó este pasado fin de semana, y ese día se puede llegar a valores de 28 grados. En la capital hispalense, lo mismo que en Bilbao, con viento de levante de moderado a fuerte en el área del Estrecho. Como ven, temperaturas de 24 o 25 grados en la inmensa mayoría de las regiones del interior peninsular. No hay heladas, por supuesto, y tampoco hay lluvias, como se puede apreciar claramente en este mapa. Canarias, asimismo, tendrá temperaturas de 24 o 25 grados o más y ambiente soleado. Una situación parecida a la del jueves. Quizás puedan aparecer algunas nubes por el noroeste, pero previsiblemente sin lluvias, y de haberlas serían esporádicas y débiles. No vemos aquí viernes, sábado y domingo, pero la situación es parecida. Algunas nubes, ligero descenso de las temperaturas, pero probablemente ausencia absoluta de precipitaciones.